Entonces vamos a volver un poquito la cámara. Estábamos en coordenadas polares, vamos a ver parábola. Entonces, ¿qué hemos dibujado acá? Una parábola, que dijimos era el lugar geométrico de todos los puntos cuya distancia a una recta es igual a la distancia del punto al foco. Entonces, el foco está ubicado exactamente donde está el polo de nuestras coordenadas polares, este radio polar. Ese punto tiene una longitud ρ y está formando un ángulo θ con el eje polar. El vértice se encuentra entonces a una distancia p sobre 2 y del vértice a la directriz una distancia p sobre 2 que hace que esta distancia sea p. Entonces lo que hicimos en el desarrollo para llegar a esta ecuación de la parábola con eje focal horizontal, con las ramas abiertas hacia la izquierda, es identificar esta distancia, que es igual a esta distancia P'Q', entonces cuando desarrollamos distancia entre dos puntos, lo que hacemos es tomar por teorema del coseno esta distancia que es P al cuadrado, más esta otra distancia, que en este triángulo rectángulo, el coseno de ese ángulo 180 menos θ vale OP' dividido en la hipotenusa que es ρ. Entonces ρ por coseno de 180 menos θ es OP', eso va elevado al cuadrado, menos el doble producto de los dos, o sea, de la distancia P por esta distancia, por la otra distancia, ρ por coseno de 180 menos θ, por el coseno del ángulo comprendido entre los dos, que son 180 grados. Entonces 0 menos 180 me queda θ menos 180, ese coseno vale menos 1, el coseno de 180 menos θ igual a menos el coseno de θ, así que ese menos con este menos, y con este menos queda como menos, y me queda menos coseno de θ. Bien, este 180 menos θ elevado, está elevado al cuadrado, o sea que si da igual a menos coseno de θ, al elevarse al cuadrado queda positivo, o sea que no me cambia este signo. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, igualamos la distancia PQ a la distancia ρ. Elevamos al cuadrado miembro a miembro, simplificamos, y nos quedó entonces ρ igual a P menos ρ por coseno de θ. Pasamos este que está restando sumando, sacamos factor común ρ, y lo que está multiplicando pasó dividiendo, y nos queda entonces la ecuación de ¿Puede bajar un poquito la cámara, profe? Ahí está. Ahí está, gracias. Entonces veníamos acá, donde cambiamos, dijimos este menos, me queda menos, coseno de 180 menos θ es menos coseno de θ, este vale menos 1 todo el término, este también vale menos 1, pero hasta elevado al cuadrado queda positivo, por eso no cambia, y igualamos PQ a ρ, elevamos al cuadrado miembro a miembro, así simplificamos, el cuadrado con la raíz, nos queda ρ cuadrado, y esto les decía era un trinomio cuadrado perfecto. El cuadrado del primero, el cuadrado del segundo, y el doble producto del primero por el segundo. De allí volvemos a simplificar el cuadrado con el cuadrado, en realidad sacamos raíz miembro a miembro, se simplifican y me queda ρ igual a P menos ρ por coseno de θ. Este que está restando pasa para acá sumando, juntamos ρ con ρ y sacamos factor común ρ, 1 más coseno de θ, lo pasamos dividiendo y llegamos a la expresión final. Como verán, si uno no sigue todos esos pasos, bueno, no es fácil llegar a la ecuación, como tampoco era fácil llegar a las ecuaciones, ¿se acuerdan cuando lo vimos en coordenadas rectangulares? ¿Qué es lo que va a cambiar? Que si nosotros, en vez de tener un eje focal horizontal, tenemos un eje focal vertical, si fuera vertical, y las ramas de la curva hacia abajo, lo único que cambia es en la ecuación el coseno por el seno. Entonces vamos a poner allá arriba
La expresión para una parábola que tiene el eje focal colocábamos el foco coincidente, por acá arriba estaba la directriz, el polo coincidente con el foco, acá estaba el vértice, la distancia P sobre 2, etc. La ecuación, haciendo un desarrollo similar, llegamos a que es igual a la distancia P, sabemos que la distancia P es la distancia entre directriz y foco, en vez de ser 1 más coseno de θ, es 1 más seno de θ. En eso va a cambiar una ecuación de la otra. Bien. Esto es ramas abiertas hacia la izquierda, que tenía su ecuación en las coordenadas cartesianas, estas ramas abiertas hacia abajo. Entonces, ¿qué pasa si es al revés en cada caso? Bueno, esto se va a trasladar a ρ igual a P sobre 1 menos coseno de θ, si las ramas son abiertas hacia la derecha, o sea, si nuestra parábola está de esa forma, con el foco, polo coincidente, y en este caso, si tengo las ramas hacia arriba, entonces vamos a tener de esta forma, con el foco y el polo coincidente, y la ecuación también similar a esta, va a ser ρ igual a P sobre 1 menos seno de θ. O sea que lo único que va a cambiar es el signo nada más de esa expresión. Entonces ese sería el resumen, no vamos a hacer todos los desarrollos porque no tiene mucho sentido, aunque el que quiere investigar puede hacerlo. Desarrollamos una y a partir de ella sacamos las otras ecuaciones. Esa sería ecuación de la parábola, pero en este caso hacemos coincidir, ¿no es cierto?, las coordenadas, el foco con el polo de nuestras coordenadas polares, porque si no sería un poco más complicado. Profe, ¿cuál es la fórmula del eje focal vertical? La fórmula de este... Bueno, tendríamos que ver ecuación de recta. Esto es una recta. Ahí me están preguntando cuánto vale la ecuación de... Perdón, ¿del eje polar? No, del eje focal vertical. El eje focal, en este caso, coincide con el eje polar. En el caso del vertical, sería la ecuación de una recta perpendicular al eje polar. ¿Se acuerdan que la recta tenía como característica un segmento perpendicular a la recta? A ver si se acuerdan. Cuando nosotros vimos recta, dijimos que en el caso de tener acá el polo, tener una recta cualquiera, nosotros tenemos que medir este segmento y el ángulo que tiene. El ángulo phi. ¿Se acuerdan que había que dar la característica de cuánto medía este segmento P y del ángulo? Entonces, una vez que ubicamos este punto perpendicular a ese segmento, tenemos la recta. En este caso, cuando es vertical y pasa por el mismo polo, entonces el segmento este valdría 0 y el ángulo no está definido porque es el mismo punto. Entonces no tiene una ecuación, sino que directamente decimos que es una recta perpendicular que pasa por el foco, del cual no tiene una ecuación. Habíamos dado alguna característica de esas rectas. A ver.
habíamos ρ igual a P sobre el coseno de θ menos alfa. Al ángulo le habíamos llamado alfa, ¿no? Pi. Hemos dicho ρ es igual a P sobre el coseno de θ menos alfa. Al ser este segmento P igual a 0, ¿por qué? Porque la recta pasa por el foco. Entonces ese segmento P que medíamos antes, yo estoy hablando, si estuvieran viendo, nosotros medíamos un segmento P y perpendicular a él teníamos la recta, entonces tenía un ángulo alfa. Entonces la ecuación decía que era P dividido en el coseno de θ menos alfa, ¿no? Rho y θ son valores genéricos, ¿no? Esta sería la distancia ρ y el ángulo θ sería medido desde acá hasta acá. Entonces, θ menos alfa, por definición en ese triángulo rectángulo nos definía eso. Una recta vertical, este segmento P vale 0 y el ángulo alfa, obviamente, está en el mismo polo, puede ser cualquiera. Entonces no tiene ninguna denominación. Bien. O sea, no tiene una ecuación, sino con que ustedes determinen que es perpendicular y pasa por el foco, todos los puntos están a 90 grados, es como si estuvieran en el eje Y de las coordenadas cartesianas. Vamos ahora con la elipse. También tiene un desarrollo similar, bastante largo, ¿no? Pero un desarrollo similar al que planteamos en coordenadas cartesianas. La elipse, ¿se acuerdan que era el lugar geométrico de todos los puntos cuya suma de distancias era igual a una constante? Nosotros tomábamos en el eje X y en el eje Y y trazábamos, por ejemplo, voy a tomar dos marcadores, marcar hacia arriba, uno hacia abajo, trazábamos un rectángulo, donde esta distancia era 2A, y esta distancia era, perdón, esta distancia es A, más A teníamos 2A, y acá tenemos la distancia B, o sea que tenemos 2 veces B. Ahora hacemos coincidir nuestro polo con el eje de las X, ¿no? Y asumimos que esta distancia que está acá, o esta distancia, que era la hipotenusa, este valor A lo trasladamos acá con el compás, hacemos centro y determinamos qué cosa. El foco de un lado, tomamos esta distancia medida acá, determinamos el otro foco, F'. ¿Por qué? Porque la relación que había entre A, ¿no? Lo que era menos A, B y menos B, en nuestro otro sistema, era que esta distancia C era igual a A cuadrado más B al cuadrado. O sea que A cuadrado era igual a B cuadrado más C cuadrado porque era un triángulo rectángulo. Por eso la distancia A la trasladábamos acá. Bueno, hecha la gráfica del elipse, vamos a suponer que esta es la elipse. En esa elipse nosotros definíamos un punto que verificaba qué cosa, que la distancia que hay desde ese punto a un foco era la misma distancia que había de ese punto, perdón,
que la suma de la distancia del punto P a F, más la distancia que había del punto P a F', era igual a una constante y era 2 veces A, o sea, esta distancia. Los que recuerdan, método del jardinero, trazábamos esta distancia entre los focos, clavábamos las dos estacas y poníamos un hilo que era más largo que esta misma distancia, un hilo que tenía esta longitud, que luego tensado hacía que giraba alrededor del centro, ¿no es cierto?, nos daba esta curva, esta gráfica que es la de la elipse. Bueno, ahora sale así, no está muy bonita, pero esa es la definición. Bueno, ahora coincidiendo con el eje polar, vamos a tener acá la distancia ρ y obviamente un ángulo θ. Entonces hay que definir que la suma de estas dos distancias nos den entonces la constante que vale 2A. Entonces vamos a desarrollar ese gráfico. Ese gráfico, esa distancia. Entonces, definimos primero la distancia PF. El punto F está a 0 grados, foco F tiene 0 grados, pero primero se mide la distancia. La distancia es C con 0 grados. El punto P ya sabemos que es, ponemos acá directamente, ρ y π. Este punto F' está también a una distancia C, pero las coordenadas de esto es, C, medimos C, pero el ángulo es de 180 grados. Entonces, distancia entre dos puntos, distancia entre dos puntos. La suma de esta distancia más esta distancia tiene que ser igual a 2 veces A. Entonces vamos relatando cuánto vale, en el primer caso, la distancia entre dos puntos. Esta distancia que queremos calcular nosotros, PF, va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de sus dos longitudes al cuadrado, o sea, ρ al cuadrado, más la otra distancia que es C cuadrado, menos el doble producto de ρ por C por el coseno del ángulo que forman. En este caso es θ menos 0 grados, por el coseno de θ menos 0 grados.